Vivimos en una época de, no sé, de vértigo ontológico. Es esa sensación, ¿sabes? Sí, como si estuvieras en una obra de teatro y de repente se pone a llover. Exacto. Y la pintura del decorado se corre y ves que las montañas son solo cartón piedra. Lo que llamábamos normalidad se está deshaciendo. Y justo ahí, en medio de ese colapso, surge un interés casi viral por las experiencias cercanas a la muerte. Una sed por saber qué hay al otro lado. Pero el análisis de hoy no va de buscar consuelo fácil. No, esto no es entusiasmo de postal ni ángeles con arpas. Vamos a plantearlo como una auditoría forense de la muerte. Un caso abierto que lleva siglos acumulando polvo. Me gusta eso. Una auditoría forense. La pregunta no ¿es bonito? La pregunta ¿es real? Perfecto. Pues como en todo buen caso, vamos a proceder en 3 actos. Primero, daré la palabra al fiscal más implacable, la ciencia materialista. Los argumentos más duros. Después, como investigadora principal, presentaré las pruebas de cargo. Esos datos clínicos que la química sencillamente no puede explicar. Y para terminar, cruzaremos esos datos con una sabiduría ancestral, pero buscando una tecnología olvidada, no una superstición. ¿Un plan sólido? Muy bien, pues empecemos. Asumo mi papel de fiscal. Y para que un caso sea sólido, hay que empezar dudando. De todo. De todo. Y la hipótesis más plausible y también la más aterradora es esta. No somos un alma inmortal. Somos un cuerpo mortal que mediante química alucina que tiene un alma. Esto no es un ataque, es el filtro de calidad necesario. Y la primera prueba de la Fiscalía nos lleva a Londres. Al Imperial College, ¿verdad? Exacto. Al estudio del doctor Christopher Timmerman sobre la NN-dimetiltriptamina, La famosa DMT. la molécula espiritual. Eso dicen. La metodología fue de una frialdad casi quirúrgica. Voluntarios sanos, monitorizados con resonancias magnéticas, electroencefalogramas, Y una dosis de DMT directa a la vena. y lo que contaron después es lo que hace temblar los cimientos, ¿no? Totalmente. Hablaban de ser catapultados fuera de sus cuerpos, de cruzar un umbral o un velo. Y lo más inquietante, el encuentro con entidades, con seres de luz. Y cuando compararon esos relatos con la escala de Grayson, que es la herramienta médica para medir la profundidad de una ECM, la coincidencia era... Casi perfecta. Y aquí es donde el fiscal golpea la mesa. El argumento es demoledor. Si una molécula puede replicar el paraíso, ¿no será la muerte una liberación masiva de esa misma sustancia? Una especie de airbag químico, para que la conciencia no se apague gritando. Un último truco de magia de la biología. Vale, es un argumento potente. Una droga que imita la experiencia. Pero eso es añadiendo algo al cerebro. ¿Y si hacemos lo contrario? En lugar de añadir, quitar. Exacto. ¿Y si en lugar de poner una visión, simplemente quitamos el mundo exterior? ¿Podría el cerebro generar lo mismo en el vacío? Es la pregunta clave. Y nos lleva a la segunda prueba de la fiscalía, la ketamina. Que no es un psicodélico. No, es un anestésico disociativo. Su mecanismo es literalmente cortar los cables que conectan la mente con los sentidos. Bloquea los receptores NMDA. Es como... Como encerrar a la conciencia en una habitación a oscuras. Sin sonido, sin gravedad. El resultado es una disociación absoluta. Flotas en un vacío, la identidad se disuelve, tienes esa revisión panorámica de la vida, Suena muy familiar. porque la biología de la agonía imita este mecanismo. Cuando el cerebro entra en hipoxia por falta de oxígeno y sangre, para protegerse, bloquea esos mismos receptores NMDA. O sea que el propio proceso de morir induce un estado similar al de la ketamina. Exacto. Incluso el famoso túnel de luz tiene una explicación mecánica desoladora. Un fallo técnico. Un fallo técnico de la retina. Con la falta de oxígeno, la visión periférica se apaga antes que la central. Eso crea el efecto de un punto de luz al final de un túnel oscuro. No sería un portal, sería un glitch. De acuerdo. El caso de la fiscalía es desolador, pero muy sólido. La muerte sería un apagón con fuegos artificiales químicos al final. Un truco para suavizar el golpe. Se acaba aquí la historia. Parecería un caso cerrado, ¿verdad? Pero ahora la defensa se levanta. ¿Ah, sí? Sí, es cierto, la química puede explicar la sensación de amor, la sensación de vacío, pero hay algo que es incapaz de explicar. ¿El qué?
la obtención de información verídica externa. Una alucinación ocurre dentro del cráneo. Es un archivo privado. No puede generar datos nuevos y contrastables del mundo físico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Aquí es donde el muro del materialismo empieza a agrietarse. Y empezamos por el estudio Hour 2 del Dr. Samparnia. Esto se hizo en salas de reanimación, ¿no? Con pacientes en paro cardíaco. Pacientes con un electroencefalograma plano, es decir, un cerebro apagado, sin actividad eléctrica cortical, un ordenador desenchufado. Según el dogma, ahí es imposible tener una experiencia consciente, punto. Fue una imposibilidad neurológica. En cerebros técnicamente muertos, hasta 60 minutos en parada, los monitores detectaron picos sostenidos de... ¿Ondas gamma? Espera. Las ondas gamma no son ruido, son como el modo turbo del cerebro, ¿no? Son la actividad que se ve en la meditación profunda o en un momento de eureka. Se asocian a la hiperlucidez. A ver, encontrar eso en un cerebro que debería estar apagado es como abrir el capó de un coche sin batería y encontrar el motor rugiendo a 9000 revoluciones. Es una paradoja brutal, y la conclusión lógica es inevitable. Si el cerebro está apagado pero la conciencia está en su punto álgido, Sí, el cerebro no puede ser el productor de la conciencia. Tiene que ser un filtro, o quizá una antena. vale. Tengo que admitir que la anomalía eléctrica es inquietante. Un golpe duro, pero como fiscal exijo la prueba irrefutable. La pistola humeante. La pistola humeante tiene nombre y apellidos. El caso Pam Reynolds, año 1991, Instituto Neurológico Barrow. El aneurisma cerebral gigante, inoperable por métodos convencionales. Así que el doctor Robert Spetzler propuso un procedimiento radical, paro cardíaco hipotérmico, o como lo llamaban en los pasillos, operación parada total. Suena definitivo. El protocolo era brutal. Enfriaron su cuerpo a 15 grados, detuvieron su corazón, drenaron toda la sangre de su cabeza. Su EEG era una línea perfectamente plana. Y para rematar, el aislamiento sensorial. Ojos sellados con cinta, altavoces en los oídos emitiendo clics a 100 decibelios. Estaba ciega, sorda y clínicamente muerta. Y en mitad de esa parada total ocurrió lo imposible. 10 después, ya recuperada, Pam describió que había salido de su cuerpo y observaba la operación desde arriba. Y aquí viene la prueba que rompe el caso. La sierra quirúrgica, una Midas Rex. Pero lo fascinante es cómo la describió. Dijo textualmente, no parecía una sierra, se parecía más a un cepillo de dientes eléctrico. Y añadió que vio que venía en un estuche con puntas intercambiables. Para. ¿Me estás diciendo que describió el modelo exacto de la sierra que usaron para abrirle el cráneo? Una Midas Rex. Yo no sabría describir la herramienta que usa mi dentista, y estoy despierto. Pero es que hay más. La prueba del audio. A pesar del ruido ensordecedor en sus oídos, transcribió una conversación. Escuchó a la cardióloga decir, sus arterias son demasiado pequeñas, y al doctor responder, inténtelo por el otro lado. No puede ser. El informe quirúrgico oficial confirmó palabra por palabra esa conversación. Se referían a una complicación con la arteria femoral, algo que ocurría debajo de las sábanas. Eso no es una alucinación. Es imposible. No puedes alucinar el diseño de una sierra específica y un diálogo técnico mientras tu cerebro está vacío de sangre. No es un fallo del sistema. Es la evidencia de otro sistema funcionando. Estaba captando información real, de fuera, desde un punto de vista que no era el suyo. Demuestra que la conciencia no está solo encerrada en el cráneo. Vale. El caso de Pam Reynolds es irrefutable. La fiscalía se tambalea. Pero para que me convenzas del todo, necesito un marco teórico. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo conectamos un cerebro apagado con algo fuera de él? Es un salto enorme, sí. Y nos lleva de la biología a la física cuántica, de la mano del premio Nobel Sir Roger Penrose y su teoría de la reducción objetiva orquestada. La teoría ORCH-OR. ¿Y qué dice? Dice algo revolucionario. El cerebro no es un ordenador húmedo que produce conciencia. Es una antena cuántica que la sintoniza. ¿Como una radio? Exacto. La señal de radio no desaparece cuando apagas el aparato.
La señal sigue ahí. Lo que se rompe es el receptor. Penrose dice que la conciencia es como esa señal, una propiedad fundamental del universo. ¿Y cuál sería la antena en esta analogía? Los microtúbulos dentro de nuestras neuronas. Durante décadas se pensó que eran simples andamios. Penrose postula que son los componentes de esta antena biológica que sintoniza esa conciencia universal. ¿Y en la muerte? La antena se rompe, pero la información cuántica, tu yo, no se destruye. Se deslocaliza. Regresa al tejido del espacio-tiempo. Esto explicaría perfectamente cómo Pam Reynolds pudo ver la Sierra desde el techo. Su conciencia no desapareció, se expandió. Vale, porque esto es un cambio de paradigma total. No somos un ordenador biológico que produce conciencia, somos una radio biológica que la sintoniza. Esa es exactamente la implicación. Vale. Si acepto esta idea de la antena, me surge una pregunta. La física cuántica es del siglo XX, pero ¿es posible que otras culturas, sin este lenguaje, descubrieran empíricamente cómo ajustar la sintonía de esta antena? Esa es la clave. Lo que hoy llamamos ECM, otras culturas lo clasificaron hace milenios no como una anomalía, sino como una técnica. No eran primitivos. Eran ingenieros del espíritu. Exacto. Y el primer caso nos lleva al desierto de Judea, a los esenios de Qumrán. Que no eran solo monjes pasivos rezando. No, eran radicales que construyeron una especie de búnker de consciencia a orillas del Mar Muerto. Sus prácticas eran ingeniería de la percepción, usaban la privación sensorial del desierto, reseteos del sistema nervioso con inmersiones en agua fría. Y alteraban sus ondas cerebrales con vigilias y cantos. Buscaban apagar el ruido de los sentidos para sintonizar esa otra señal más sutil. Su objetivo era inducir voluntariamente la misma hiperlucidez gamma que el estudio AWARE detectó, pero sin necesidad de sufrir un paro cardíaco. Buscaban acceder al código fuente en vida. Si ellos eran los ingenieros, otros nos dejaron los manuales de usuario. Ahí está, el segundo caso. Abraham Abulafia, siglo XIII. No era un místico, era un ingeniero cognitivo. Su técnica, la ciencia de la combinación de letras, era un protocolo para provocar un colapso controlado del hemisferio izquierdo. ¿Y cómo lo hacía? Sobrecargándolo. Puro agotamiento. Y al apagarse ese filtro del higo. Se abrían las puertas de la percepción. Su objetivo era, en sus palabras, desatar los nudos que atan el alma a los sentidos y a los dogmas. El viaje ha sido increíble. Del fiscal materialista a las pruebas inexplicables, a la física cuántica y a estos ingenieros ancestrales. La evidencia apunta que la conciencia es no local. Pero, ¿cuál es el propósito de saber esto? ¿Qué hacemos con esta información? Aquí entra el diagnóstico de un gigante del siglo XX, Yehuda Ashlag. Él vio que el problema fundamental de Occidente no está en los sistemas, ni políticos ni económicos. Está en la intención humana, en nuestra configuración de fábrica. Ashlag la definió con una precisión casi física, el deseo de recibir. Somos por constitución vasijas diseñadas para absorber. El drama de nuestra era es que hemos combinado esta naturaleza egoísta con un poder tecnológico casi infinito. Y esa ecuación, poder infinito más intención solo para uno mismo, Lleva inevitablemente a la autoaniquilación. por eso Ashlag decía que la espiritualidad es la última línea de defensa de la humanidad, no como un hobby, sino como una necesidad estratégica. Exacto. Y su propuesta, que es la base del trabajo en ARC, no es esperar a morir para descubrir la naturaleza de la conciencia, es entrenarla en vida. El trabajo de rectificación, o tikkun, consiste en aprender a usar nuestro deseo de recibir con la intención de otorgar. Dejar de ser un pasajero pasivo de la propia psique, arrastrado por los impulsos, y convertirse en el piloto, tomar los mandos. Ese es el objetivo final, tomar el control de la propia maquinaria interna. Esto nos deja con una idea para darle vueltas. Estas TCM y los textos antiguos quizá no son solo historias sobre lo que ocurre al morir, quizá son informes de campo sobre el potencial latente de la conciencia. Y si es así, la pregunta cambia. Ya no es qué nos espera después, sino qué nivel de soberanía podemos alcanzar antes de que llegue. El trabajo no es prepararse para morir, sino aprender a vivir como un piloto consciente de su propia maquinaria. Aquí y ahora. Para quien desee profundizar en esto, los manuales de vuelo existen. Son obras como el Compendium y herramientas como el curso de iniciación al árbol de la vida psicológico. La ingeniería está disponible.